Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Bendecido día. Seguimos orando juntos y hoy nos toca orar acerca de la palabra que estuvimos leyendo en el día de ayer, que se encuentra en Números 14, los versículos 36 al 38. Como siempre te digo, si querés poner pausa a este video, anda a leerlo, anda a repasarlo, o también podés buscar el video de ayer y entonces ahí vas a encontrar la lectura. Dice la palabra de Dios en estos versículos, el título dice Muerte de los 10 espías malvados. Y la palabra de Dios dice que, ¿cuántos recuerdan la historia? Está Moisés, está el pueblo, y Moisés elige a 12 príncipes, a 12 varones que vayan a mirar, que vayan a traer un reporte acerca de la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra próspera, bendecida para sus hijos, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud, ahora eran libres. Y Dios les dice, tengo preparada para ustedes una tierra especial. Entonces van estos 12 a mirar la tierra. Dice la palabra que cuando vuelven, 10 vuelven con un reporte totalmente negativo. ¿Qué fue lo que dijeron estos 10? Fueron 12, pero 10, ¿qué fue lo que dijeron? Y después tenemos a Caleb y a Josué, que ellos declararon algo distinto. Pero dice en estos versículos que murieron de plaga delante de Jehová, que esos 10 que vieron la tierra y trajeron un reporte totalmente negativo, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron estos 10? ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos fueron a ver la tierra y hablaron de lo que veían, de lo que con sus ojos naturales veían. Ellos vieron gigantes y vinieron y dijeron, hay gigantes que se comen a los moradores, a la gente. Es una tierra imposible, es una tierra que nunca podemos conquistar, es una tierra... Y eso comenzaron a decir eso. No hablaban mintiendo porque eran lo que habían visto con sus ojos naturales, pero lo que ellos habían visto, comenzaron a hablar a la gente de miedo, a hablar duda. No creyeron lo que Dios les había dicho, porque Dios les dijo, esas yo se las voy a entregar. Pero ellos fueron, miraron, vieron la circunstancia, vieron la tierra, vieron lo que pasaba ahí y creyeron más en lo que vieron sus ojos naturales que en lo que Dios les había dicho. Ellos hablaron que era imposible, aunque Dios les había hablado. ¿Te parece un discurso conocido? ¿Te parece un discurso o un hablar cotidiano? Hoy en día pasa eso, que todo el mundo, nadie está hablando de lo que Dios dice, sino que todos están hablando de que no se puede, de que no se puede salir adelante, todos están hablando de que es difícil, de que hay dudas hacia el futuro, de que no se va a poder, de que no se puede lograr, de que todo el tiempo de que nadie cree que una palabra de esperanza, una palabra de vida. ¿Cómo está hoy día el entorno nuestro hablando? Hablan negatividad, hablan miedo, pero bueno, ¿en dónde vivís? Estamos hablando de la crisis, ¿qué no fuiste a comprar? ¿Qué no viste cómo están las cosas? Y dice que ese fue el hablar de estos 10. Ahora lo que a mí me llama poderosamente la atención es que estos 10 no eran compañeros de trabajo nuestros que no conocen a Dios, no eran familiares que no nacieron de nuevo, que no fueron abiertos sus ojos a la verdad, sino que estos 10 eran del pueblo de Dios. Y hay una consecuencia muy fuerte para aquellos hijos e hijas de Dios que teniendo una promesa, y ahora te estoy hablando a vos, teniendo una promesa, haber escuchado a Dios, recibiendo palabra de vida, teniendo liderazgo, teniendo dirección, porque estos hombres tenían a un gran líder que era Moisés, que escuchaba a Dios, que los guiaba, que obedecía a Dios. Entonces, hoy
siendo un hombre, una mujer que conoce de Dios, que tiene una promesa, que tiene autoridades, que recibe palabra de vida. Nosotros no podemos estar hablando de imposible, de miedo, de duda, de lo que vemos, de lo que dicen en el noticiero, de lo que dicen en esto, en lo otro, ni de imposibles. Nosotros no podemos estar hablando así. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, nos enganchamos en ese hablar? Y nos ponemos a hablar y sí, está todo difícil, y sí, no vamos a salir adelante, y sí, no se puede, y no se va a poder, y está todo cada vez peor. ¿Cuántas veces nosotros nos enganchamos en ese hablar? Y quizás estos 10 se olvidaron de cuál era su identidad. Nosotros no fuimos llamados a hablar así. Nosotros tenemos que hablar de lo que Dios dice. Nosotros tenemos que hablar desde nuestra fe. Tenemos que hablar de la esperanza que tenemos en Él. Tenemos que hablar de la grandeza de su poder. Tenemos que hablar del testimonio que tenemos de que Él ya nos bendijo, ya nos sacó, ya nos libertó. Y a veces parece un buen consejo. Ok, pastora, es un buen consejo. Voy a hacer todo lo posible de ahora en más en hablar bien. Pero yo no quiero en esta mañana darte un buen consejo. Yo quiero que te detengas, como me llamó a mí la atención, que dice que los 10 que habían hablado, hijos de Dios, que habían hablado con promesa, que habían hablado miedo, duda, imposible, que no habían creído, esos 10 dice que murieron de plaga. ¿Qué es esto de morir de plaga? ¿A qué te recuerda rápidamente las plagas? Las plagas son lo que mandó Dios a Egipto, que afectara a los egipcios. Entonces dice que estos 10 murieron como ese mismo consecuencia que tuvieron los egipcios por no creer a Dios. O sea que, escuchadme bien esta mañana, un egipcio que no creía a Dios recibió plagas, pero un hombre, una mujer que conoce a Dios, pero que tampoco le cree, también recibe la misma consecuencia. O sea que ser hijo de Dios, hija de Dios, no se trata de hablar bonito. Se trata de creer a Dios. Se trata de resistir al miedo, a la duda, a lo imposible, al desánimo. Guerrear en contra de eso, hablar totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tener la misma consecuencia de aquellos que no están creyendo. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios, cuando vos o yo nos ponemos a hablar igual que todos los que no creen, nosotros también vamos a recibir la misma consecuencia. Hay mucha gente que no entiende esto. Hay hijos de Dios, hijas de Dios, que hablan imposible, hablan miedo, hablan de crisis, hablan de duda, hablan de temor, hablan de fracaso, hablan de muerte. Y luego quieren ser bendecidos. Y luego quieren que sobre ellos todo esté bendecido y todo salga bien. La promesa de bendición, la promesa de abundancia, la promesa de la cobertura de Dios está sujeta a hombres y mujeres como Josué y Caleb, que ellos, ante la misma circunstancia, ante los mismos gigantes, ante la misma crisis, ante el mismo problema, ante la misma dificultad, ante el mismo país, ellos decidieron creerle a Dios y por eso hablar diferente. Esta palabra es muy poderosa en esta mañana. Si llegas a entender que no se trata solo de creer los miércoles y los domingos, que no se trata solo de hablar fe delante de tu pastora, delante de tu apóstol o delante de tus hermanos de la iglesia, sino que se trata de hablar fe, de hablar victoria, de hablar de lo que Dios te prometió todo el tiempo. En tu trabajo, seguí hablando de lo que Dios te dijo en tu corazón. ¿Qué quiere decir?
Que vos, cuando todos digan, no, este mes, este mes, el peor mes de todos los meses, ¿eh? No, yo creo que este mes vamos a salir adelante. Vos hablá de lo que Dios te dijo. Uy, es la verdad que este mes los números en las ventas, ¿viste cómo cayeron todo? Es el peor mes de venta para toda la industria. Y ahí vas a hablar desde lo que Dios te dijo y vas a decir, yo creo que este mes puede dar un giro. Yo creo que todavía el mes no terminó. Y yo creo que la última palabra todavía no fue dicha. Ay, pero ¿qué? ¿Vos sabés algo distinto? No, es lo que yo siento en mi corazón. Es lo que creo yo. Porque ese hablar distinto, ese hablar de fe, Josué dijo, los comeremos como pan. Es el Dios de ellos los abandonó. Dios está de nuestro lado. Ese hablar distinto va a hacer que la bendición, la victoria, la abundancia visite todo lo tuyo. Pero recordá, un hombre que tiene una promesa de parte de Dios, una mujer que conoce a Dios, que recibe palabra de vida, si se engancha, si se une a hablar imposible, a hablar miedo, a hablar duda, recibirá la misma consecuencia, tendrá el mismo resultado que aquel que nunca creyó. ¿No es muy impactante? Yo quiero que oremos juntos en esta mañana. Papá, te doy gracias por tu palabra. Y en el día de hoy se ensancha mi entendimiento. Y yo ahora me doy cuenta que creerte a ti no es hablar lindo, sino que creerte a ti es provocar con mi declaración, con mi hablar, provocar, Padre, salir de esa consecuencia de desánimo, salir de esa consecuencia de derrota, salir de esa consecuencia de plaga. Yo no voy a vivir lo mismo que vive uno que no te cree. Yo no voy a vivir lo mismo que vive uno que no confía en ti. Yo voy a vivir en vida, en victoria, porque en mi boca pondré tu palabra, en mi boca no pondré desánimo. Ahí donde estás, decí en esta mañana, yo quito de mi boca todo desánimo, yo quito de mi boca todo miedo, todo imposible, toda duda, todo fracaso, todo desánimo. Yo lo quito de mi boca porque yo no quiero plagas, sino que lo que yo quiero es vida, yo quiero victoria, yo quiero una consecuencia diferente, yo quiero que mis resultados sean diferentes, que mi vida sea la vida de una mujer, de un varón que te crea a ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, papá, porque tú ensanchas nuestro conocimiento. Gracias, amado. Amén y amén.